Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, Siguiendo con la modalidad que habíamos implementado desde la cátedra, vamos a hacer las clases grabadas a fin de que ustedes puedan escucharlas con posterioridad tranquilos y de esta manera les resulte más fácil para evitar problemas con las conexiones, en fin. Yo soy el doctor Ángel Luna Roland, voy a dictar las clases de Derecho Administrativo y junto con la doctora Susana Piga, ahora me toca a mí hablar sobre la unidad número 3, que es la acción administrativa. Bueno, la administración tiene, digamos, o la actividad, mejor dicho, de la administración se va a realizar de distintas maneras, de acuerdo a la naturaleza, a la forma en que actúa. Podemos decir que la actividad de la administración es activa, puede ser consultiva, puede ser de contralor jurisdiccional, de acuerdo a cómo actúa va a ser la clasificación de la actividad de la administración. ¿Por qué decimos que la administración actúa activamente? Cuando realiza hechos y actos jurídicos para satisfacer el interés general. La actividad de la administración pública siempre es concreta, siempre es inmediata, siempre está en movimiento porque necesita tomar decisiones que deben solucionarse lo más rápido posible. Por ejemplo, frente a una inundación, frente a un terremoto o alguna dificultad diaria que se presenta, la administración pública tiene que dar solución concreta, activa en ese momento. Por eso hablamos de que la administración tiene en este caso una función activa. También podemos decir, para llegar o la manera de realizar esta actividad puede ser a través de hechos o a través de actos. La administración, en este caso, puede realizar, cuando realiza, por ejemplo, un acto, puede ser un acto jurídico o no jurídico. Los hechos pueden ser hechos jurídicos o no jurídicos. Depende si van a producir efectos jurídicos o no. Ejemplo, tenemos un hecho jurídico, un hecho, primero hablemos del hecho simple. Por ejemplo, un empleado de la administración está haciendo una resolución en la computadora. Ahora, en ese caso, digamos, este hecho puede producir un efecto jurídico, por ejemplo, si este empleado realiza esta resolución con errores de ortografía. En este caso, es pasible de algún tipo de sanción y al ser sancionado, digamos, va a tener un efecto jurídico, esa actuación o esa actividad va a tener una consecuencia jurídica. También podemos decir que el hecho jurídico puede producir algún efecto jurídico, por ejemplo, cuando un inspector de la FIP, un inspector de renta municipal o provincial, procede a la clausura de un local comercial. Entonces ahí en ese caso hay un hecho que tiene unas consecuencias jurídicas. Ahora, la administración, ¿sí? En este caso, hablamos de una administración activa que se va a expedir, que se va a manifestar a través de un acto o de un hecho administrativo. Ahora, ¿qué es un acto administrativo? El acto administrativo podemos decir que es una elaboración intelectual que se traduce, ¿sí?, en una manifestación formal de la voluntad administrativa. Digamos que es la exteriorización de un proceso intelectual por parte de la administración. Un hecho administrativo es la determinación
de esa voluntad expresada en el acto administrativo. Nosotros conocemos lo que la administración quiere a través del acto administrativo. La forma de exteriorización de la voluntad de la administración es a través del acto administrativo. También la administración se conoce su voluntad a través de un hecho, a través incluso de una señal lumínica o a través de una seña. Por ejemplo, tenemos así el caso de un inspector de tránsito municipal que ordena detener el tránsito, que ordena que continúe la circulación, con una simple señalización a través de su mano o de sus brazos, podemos ahí entender o conocer a través de este hecho la voluntad de la administración. Por ejemplo, a través de la señal lumínica del semáforo. Cuando la señal roja, amarilla o verde, entonces nos está indicando la actitud que tiene que tener el conductor, el peatón, frente a esta señal lumínica. Entonces, ahí vemos cómo a través de estos medios nosotros conocemos cuál es la voluntad de la administración pública. Los actos administrativos, se había dicho, que son aquellas manifestaciones o declaraciones de voluntad unilateral por parte de la administración pública. ¿Con qué fin o con qué objeto? Con el objeto de producir consecuencias jurídicas. ¿Referente a quién? ¿Para quién? En la esfera de los administrados. Es decir, es la voluntad o la expresión de voluntad que tiene por finalidad producir efectos en las relaciones jurídicas entre la administración y los administrados. Lógicamente, para que esa declaración o esa voluntad por parte de la administración tiene que ser realizada a través de un órgano competente. Es decir, que solo los integrantes de la administración pública pueden producir actos administrativos. Los particulares, aquellas personas que no pertenecen a la esfera de la administración pública, no pueden producir actos administrativos. Solo los funcionarios públicos, las personas que están al frente de la administración pública, son las que van a producir los actos administrativos. Entonces, base a esto podemos decir que el acto administrativo es la declaración de voluntad por parte de la administración pública en ejercicio de una atribución legal con los límites de la competencia de carácter unilateral y concreto que tienden a producir de manera directa e inmediata efectos jurídicos subjetivos con relación a la esfera de los administrados. O sea, que produzcan efectos. Esa declaración de voluntad de la administración tiene por fin, tiene como finalidad, la producción de efectos en la esfera de los administrados. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los elementos, los requisitos del acto administrativo. Podemos decir entonces que el acto administrativo es, en primer lugar, una declaración de voluntad. Luego, tiene que ser esa declaración de voluntad emanada por un órgano competente. En tercer lugar, nos referiremos a la causa, luego al objeto, el contenido, la forma, la finalidad y el procedimiento. Decimos que la declaración de voluntad administrativa supone en este caso la existencia de un órgano que esté en ejercicio de la función administrativa. Esta declaración de voluntad debe, por ejemplo, es el acto de nombrar, por ejemplo, cuando se nombra a un empleado, a una persona
que se incorpora a la administración pública, podemos decir que es un acto de voluntad. Esa declaración puede ser de voluntad. También la administración puede dictar un acto que sea de conocimiento. Cuando, por ejemplo, nosotros solicitamos un informe al registro de la propiedad inmueble, al registro de la propiedad automotor, ese informe que nos da la administración sobre el estado dominial de esos bienes es un acto que tiene o puede ser catalogado como de conocimiento. Tenemos también que la administración puede dictar un acto de juicio, cuando, por ejemplo, aplica una sanción a un empleado público. Entonces ahí, al sancionarlo a ese empleado, el acto administrativo va a ser, digamos, o esa declaración de voluntad va a ser de juicio por parte de la administración. También podemos decir que el acto administrativo produce efectos jurídicos directos e inmediatos. Por ejemplo, cuando crea alguna situación jurídica, por ejemplo, cuando se adjudica una licitación o se otorga, por ejemplo, la adjudicación de una vivienda a una persona. Ahí está creando, ¿sí?, una relación jurídica. O, por ejemplo, cuando esa declaración de voluntad de la administración modifica una relación jurídica. Por ejemplo, un abogado de la asesoría municipal se lo faculta no solo para dictaminar sobre una determinada cuestión, sino para que represente, por ejemplo, un juicio en que la municipalidad, por ejemplo, ha sido demandada. Y, digamos, modifica la relación que tenía entre este abogado con la municipalidad. También esa declaración de voluntad extinguir hechos. Por ejemplo, cuando se dicta la caducidad de un permiso. Supongamos, una persona se le da un permiso a la municipalidad para poner un kiosco en la ribera del río Dulce, ¿no? Le otorga ese permiso y dentro de 15 días, un mes, en fin, la propia municipalidad extingue ese permiso que le había sido dado a esta persona. En ese caso, por ejemplo, estamos hablando de una declaración de voluntad extintiva de ese derecho. Son actos administrativos los informes, los dictámenes, todos aquellos actos preparatorios del dictado del acto administrativo. ¿Por qué? Porque no van a producir ningún tipo de efectos jurídicos. Y, lógicamente, al no producir efectos jurídicos, no son pasibles de ser recurridos. Es decir, interponer los recursos pertinentes. Por eso decimos que únicamente son pasibles de interponer los recursos, producir efectos jurídicos, los actos administrativos. Bien. También podemos decir que esta declaración de voluntad de la administración puede tener vicios. Así como el acto jurídico en el derecho privado tiene o presenta vicios en su voluntad, también en la administración, este acto administrativo puede tener vicios. Puede tener vicio de error, puede tener vicio de dolo o de violencia, según los principios generales del derecho que habíamos estudiado ya en derecho privado. Y así, por ejemplo, puede haber un error en el dictado del acto administrativo, supongamos, el objeto. Así, doy un ejemplo para que puedan entender. Se designa, por ejemplo, un docente, un docente en una determinada cátedra, no presenta un título habilitante a ejercer la docencia. Y, por ejemplo, ahí tenemos un vicio del objeto. ¿Por qué? Porque se requería para la designación de ese cargo una persona que tenía un título habilitante. Sin embargo, esta persona no tenía, entonces esa designación, hay un vicio en el objeto, que no reúne o no cumple con el requisito que se había establecido. También, por ejemplo, tenemos
el error, perdón, el dolo, cuando, por ejemplo, existe en el caso cuando se forma la voluntad, y así, recordemos que el dolo es aquella designación, actuar con malicia, simular lo falso, disimular lo falso poniéndolo como verdadero, afirmando aquello que es falso, poniéndolo como verdadero, o utilizar cualquier artificio, astucia, maquinación, para obtener, sacar un provecho por parte de la autoridad administrativa. En ese caso, aquí hay, digamos, un vicio a través del dolo en la determinación del acto administrativo. Y así, por ejemplo, puede haber también vicio, dolo, por parte del administrado. Cuando engañamos a la autoridad administrativa que debe dictar el acto, o bien puede haber una connivencia entre la autoridad administrativa y el administrado para un beneficio personal o de un tercero. En ese caso, ese acto administrativo también está viciado y, lógicamente, al tener este vicio, trae aparejada la nulidad del acto. También tenemos, que habíamos dicho, cuando se utiliza, por ejemplo, la violencia, puede ser la violencia física, la violencia moral, para obligarle a la autoridad administrativa que dicte ese acto. ¿Sí? Cuando se usa la violencia en cualquiera de sus formas, entonces este vicio va a invalidar en toda su extensión el acto administrativo que se dicta en estas condiciones. El otro elemento es el acto de emanar de una autoridad competente. Así tenemos que no hay un acto administrativo válido si la autoridad, ¿sí?, ha dictado o no actúa dentro del ámbito de sus atribuciones. ¿Sí? Y recordemos que la competencia es el límite de las atribuciones o de los poderes que se le otorga a los funcionarios para poder actuar. En el caso de las personas privadas, sería la capacidad. Y en las personas jurídicas tenemos, o en este caso en la administración, tenemos, ¿sí?, lo que se denomina la competencia. Vean, denominamos capacidad a las personas físicas y competencia a los órganos de la administración. Es decir, que es similar el concepto. Tenemos así la competencia en razón del territorio. Es decir, que la administración va a ejercer su función, a dictar el acto administrativo dentro del territorio que le es competente. Así tenemos, por ejemplo, una autoridad nacional que dicta el acto administrativo va a regir en todo el territorio de la República. O una autoridad administrativa provincial va a dictar el acto administrativo dentro del ámbito de su competencia territorial. Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Santiago va a dictar un acto administrativo que va a afectar a los administrados de la provincia de Santiago del Estero, no a los de otra provincia, y así. Entonces, de acuerdo al territorio en que actúa este órgano de administración, va a tener, digamos, la facultad de dictar. Tenemos así también la competencia material, que es referida a los asuntos administrativos que se le ha asignado o atribuido a cada órgano, en razón de la materia. Si, por ejemplo, si el ministro de gobierno dicta un acto administrativo referido a su función, o el ministro de Educación dicta un acto administrativo referido al ámbito escolar, al ámbito de la educación,
no puede, digamos, dictar un acto administrativo que involucre a cuestiones de salud. ¿Por qué? Porque su competencia está delimitada en razón de la materia la cual debe él, digamos, ejercer la autoridad. Es decir, que hay un principio de especialidad, ¿sí? Por eso es que, de acuerdo a esa especialidad, va a regir o va a tener su atribución. Tenemos también la competencia en razón del grado. Sabemos que la autoridad administrativa, la organización administrativa, es piramidal, la estructura. Por lo tanto, digamos que hay una organización jerárquica, ¿sí? Entonces, la característica precisamente de esta competencia es que los actos administrativos van a ser confirmados, ¿sí? O pueden ser confirmados por las autoridades superiores al órgano inferior que las ha dictado. Lógicamente, cada órgano tiene una atribución de acuerdo a la jerarquía o al grado que está desempeñando su función. También tenemos la competencia en razón del tiempo. Hay órganos que son creados por ley que tienen una determinada duración en su función o en su competencia, por lo que la administración en este caso se encuentra obligada a respetar los plazos establecidos en las normas. Y así tenemos también que, por ejemplo, hay funcionarios, como habíamos visto, que tienen, digamos, determinadas su función está limitada en el tiempo. Por ejemplo, las autoridades de mesa de un acto eleccionario están elegidas por un determinado tiempo, mientras dure el acto eleccionario. Finalizado el comicio, termina su función. Entonces, vemos así como esa autoridad o esa función está limitada por un tiempo. O el mandato, por ejemplo, de duración del presidente o del gobernador, establecido por la Constitución, hay un tiempo limitado que limita la función de estas personas. Vamos a ver otro de los elementos que es del acto administrativo, que es la causa. Digamos, ¿en qué consiste la causa? La causa encierra una correlación entre los antecedentes de hecho y las circunstancias y el derecho que se le va a aplicar o para resolver o decidir esa cuestión. Doy un ejemplo a fin de que puedan entender esto de los antecedentes que les he mencionado y la relación circunstanciada del derecho aplicado. Tenemos así, por ejemplo, una persona que comete una infracción de tránsito. Una persona circula en un vehículo y cruza el semáforo en rojo. Tenemos ahí el análisis de los antecedentes y circunstancias del hecho. En este caso, esta persona ha incumplido o ha cruzado su vehículo estando prohibido, en este caso, por el semáforo, por la luz roja del semáforo. La norma a aplicar, ¿de dónde surge esto? Es de la Ley Nacional de Tránsito que prohíbe precisamente utilizar o realizar este tipo de conducción. Entonces, tenemos el antecedente, el hecho, y el derecho que se le va a aplicar. Esa es la causa del acto administrativo. Esa sanción está fundada por el antecedente, que es el hecho del haber cruzado el rojo, y la norma que prohíbe esa realización de ese hecho por parte del administrador. Entonces, esto, diríamos, que la causa está formada por el antecedente de hecho y el derecho que se le va a aplicar. Esa es la causa del acto administrativo. Después tenemos también el objeto. El objeto es, digamos, la configuración legal que hace que el acto administrativo sea lo que es. Es decir, lo que va a caracterizar y va a diferenciar de los demás, ¿sí? Nosotros conocemos de qué se trata ese acto administrativo por el objeto. A través del objeto sabemos a qué hace referencia ese acto administrativo. Incluso analizando el verbo que se utiliza en el acto administrativo, vamos a conocer
de qué se trata. Y así tenemos, por ejemplo, cuando se produce una designación, el verbo utilizado sería desígnase en el cargo a la persona tanto, tanto en tal función. Es decir, ahí vemos un acto administrativo de designación. ¿Sí? O, por ejemplo, una renuncia. Acéptase la renuncia de fulano tal al cargo que desempeñaba. En este caso, ahí vemos un acto administrativo de, eh, de, de renuncia. Es decir, que de acuerdo al potencial del verbo, vamos a ver qué tipo de acto administrativo es. Creación, extinción de un derecho, de modificación de derechos. Este tipo de objeto debe ser lícito. También podemos hablar que en vez de licitud, de juridicidad. Es decir, que el acto debe cumplir o debe respetar todas las normativas legales vigentes, empezando por la Constitución Nacional, las leyes, los reglamentos que se dicten. Además, también el acto no solo debe ser lícito, sino que además debe ser posible. Porque si el acto administrativo que se dicta es de imposible cumplimiento, en este caso, no existe quien pueda cumplir con este acto, en ese caso, lógicamente, no va a ser válido el dictado de este acto administrativo. También el acto administrativo, este objeto debe ser cierto, debe ser preciso, indicándose con exactitud la persona a la cual se hace referencia con el dictado del acto administrativo. No puede ser ambiguo, no puede ser, digamos, vago la mención, sino que debe ser preciso y debe ser con exactitud, indicarse hacia quién se dirige o hacia qué se dirige ese acto administrativo. También el objeto puede ser eventual, es decir, cuando hablamos de eventual, que puede o no incluirse en el acto. Generalmente, cuando hablamos de objeto eventual, estamos hablando de las condiciones o de las modalidades, como por ejemplo referido al plazo, referido a la condición, referido al modo. Después también tenemos, el objeto puede tener contenido implícito. ¿Qué significa esto? Significa que este contenido está dado por una norma preexistente. Que no es necesario que se lo mencione en el acto administrativo. Por ejemplo, en el acto administrativo de designación, el objeto sería desígnase a fulano de tal en el cargo tal, tal, tal como empleado y cumplirá tal función. Ese es el objeto del acto administrativo. El objeto implícito sería que, al ser una designación de un empleado público, va a regir la normativa del estatuto del empleado público, le va a ser impuesta. No es necesario que se mencione en ese acto administrativo que este tipo de empleo va a regir la ley de que establece en el estatuto, etcétera, etcétera, y que va a tener tales derechos y tales obligaciones. Implícitamente se entiende que le va a regir o se le va a aplicar esta normativa legal. Otro de los elementos es el contenido del acto administrativo. Aquí digamos que la diferencia con el objeto es que no cambia la individualidad, las características del acto, ya que puede ampliarse o restringirse su contenido. Tenemos también otro de los elementos que es la forma. El acto administrativo, a diferencia del acto jurídico en derecho privado, donde teníamos la libertad de las formas, el acto administrativo es esencialmente formal. Esto digamos que es fundamental para que se produzcan sus efectos, la voluntad se exteriorice y que la misma sea formal. ¿Qué forma requiere? Todos los actos administrativos, su forma es escrita. Para hacer posible esta relación, o esta naturaleza jurídica del acto, el mismo siempre debe ser escrito. Debe cumplir con todas las formalidades establecidas por la ley. Ya que si falta algún elemento
esencial en este caso afecta su validez. Por ejemplo, se debe indicar, en primer lugar, que sea escrito el lugar y fecha en que se dicta, la firma del funcionario, el contenido, el objeto, es decir, que debe contener en su dictado estos elementos y con una cierta formalidad para que el mismo sea, digamos, válido. Ahora, esta formalidad es de gran importancia porque sirve no solo para control de de los propios órganos ejecutivo, legislativo, judicial, sino también que constituyen garantías para los administrados. Digamos, una correcta administración y a fin de que se pueda el administrado controlar los errores de la administración, evitar que la misma caiga en arbitrariedad, en perjuicio lógicamente de los administrados. Es decir, que esta formalidad beneficia a la propia administración porque puede controlar a sus funcionarios, y también a los administrados, porque evita que, digamos, la administración caiga en la arbitrariedad. Otro de los requisitos, de los elementos del acto administrativo, es la motivación, que consiste en manifestar cuál es la causa que sustenta la declaración del dictado del dictado del acto administrativo. Esto, digamos, de la motivación es un requisito integrador de la forma. Es decir, es hacer conocer cuáles son las razones por las que se dicta el acto administrativo. Vamos a conocer por la motivación cuáles son las causas, ¿sí?, o el fin que tiene el acto administrativo. Otro de los elementos que tenemos es la finalidad. La finalidad significa que se va a satisfacer el fin propio de la función que se le ha encomendado, o la prestación que tiene a su cargo la administración. La finalidad, vamos a conocer que se cumple el servicio que se presta y digamos, es un requisito esencial también para la validez del acto administrativo. Todo acto administrativo tiene que tener un fin. Tiene que tener, este fin tiene que ser a su vez directo o indirecto, que es en definitiva la satisfacción del interés general. Ese es el fin del acto administrativo, satisfacer el interés general y debe estar dentro de un marco de la función administrativa respetándose el ordenamiento. Vemos así también que, o el último de los elementos del acto administrativo es el procedimiento. El procedimiento administrativo son, digamos, las etapas o los pasos que se cumplen, que se deben cumplir para llegar al dictado del acto administrativo. Es el conjunto de actividades conexas, van cumpliéndose etapas, diversas etapas que van a desembocar o se van a culminar con el dictado del acto administrativo, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos, supongamos, para la designación de un docente universitario. En este caso, para la designación de un docente universitario se deben cumplir diversas etapas establecidas por el régimen, por el estatuto, digamos, de la universidad, y que se manifiesta, se establece cuál es la forma de designación de un docente. Primero viene, digamos, la etapa de la convocatoria del concurso. Después tenemos la etapa de oposición, de antecedentes y oposición. Después, digamos, una vez que pasa eso, el tribunal examinador va a evaluar y va a elegir a la persona, digamos, que esté más capacitada para el cargo de docente. Entonces, estas diversas etapas, ¿sí?, son parte del procedimiento que se establece para llegar. Al último es con la designación de ese docente, con el dictado del acto administrativo que establece la designación de ese docente. Entonces, ese es el procedimiento que se establece. Si hay una designación que en alguna de las etapas hay un vicio o no se cumple con la formalidad establecida en ese procedimiento, entonces esa designación va a ser nula. No, ¿por qué? Porque no se ha cumplido lo que establece la normativa legal.
Vamos a ver ahora cuáles son las clases de actos administrativos. Tenemos así los actos administrativos simples, son aquellos que surgen por la manifestación de voluntad de un solo órgano administrativo. Cuando hablamos de un solo órgano administrativo, puede ser este órgano individual o colegiado. Es decir, puede estar integrado este órgano por un solo sujeto, por un cuerpo plural. Pero en ambos casos, sea un solo sujeto o un cuerpo plural, decimos que hay solo una única voluntad determinante del acto administrativo. Por ejemplo, la resolución del directorio. Supongamos, las Aerolíneas Argentinas dicta una resolución. En este caso, tenemos esa voluntad emana del directorio de esta empresa. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un acto administrativo simple, que puede emanar de un solo miembro, de una sola persona, o puede ser de un directorio, de un conjunto de personas, pero en ambos casos entendemos como un acto administrativo simple. Los actos administrativos complejos aquí requieren para la formación de la voluntad de la intervención de varios órganos administrativos, que pueden ser una misma persona o sujeto público que participa conjunta o sucesivamente en el dictado del acto, cuyas manifestaciones de voluntad se van a integrar en un solo acto. Por ejemplo, nuestra Constitución Nacional establece que en caso que el Poder Ejecutivo dicte un decreto, para tener validez y eficacia debe ser refrendado por el ministro del área respectiva en que se dicta el acto administrativo. Es decir, que esa voluntad del Poder Ejecutivo se integra no solo con la del presidente, sino también con la del ministro del área en que va a impactar o que se va a afectar con ese dictado del acto administrativo. Aquí vemos, este es el ejemplo de un acto administrativo complejo, que se requiere la voluntad de dos órganos distintos para formar o para integrar una sola voluntad. Tenemos también los actos estables. Son aquellos actos administrativos que una vez dictados, con las condiciones, con los requisitos que hemos mencionado anteriormente, luego que han sido notificados al administrado, adquieren el carácter de firmes. Adquirir el carácter de firmes, la administración por sí no puede revocar o anular. ¿Por qué? Porque se estaría vulnerando derechos subjetivos del administrador, derecho de propiedad del administrador. Ese acto administrativo forma parte del patrimonio del administrador. Entonces, una vez que ha sido notificado, digamos, la administración no puede por sí revocar el acto. ¿Sí? Ahora, puede, digamos, dejar sin efecto el dictado del acto administrativo siempre y cuando el mismo no se haya realizado de forma previa la notificación a la administración. Tenemos así también otra clasificación del acto administrativo regular y irregular. El acto administrativo regular, cuando está integrado con todos los requisitos esenciales para la validez y perfección del acto. Es decir, cuando reúne todos estos elementos que hemos mencionado anteriormente, ese acto administrativo es regular. Ahora, si hay un vicio o hay una irregularidad en alguno de los elementos esenciales, va a tornar el acto en nulo o anulado. Puede ser una nulidad absoluta o relativa, depende del carácter, la gravedad del vicio que afecta el acto. Lógicamente, esto va a ver con posterioridad cuáles son las consecuencias jurídicas que se van a vincular a la subsistencia o no del acto, si van a poder ser confirmados, convalidados o ratificados.
Tenemos también los actos de disposición. Los actos de disposición son aquellos en los cuales la administración goza de cierta discrecionalidad para el dictado del acto. Digamos que en este caso no se trata de una voluntad caprichosa de la administración. Lógicamente siempre está vinculada a la relación razonable entre los medios empleados y los fines que busca satisfacer la administración. La decisión importa un contenido que está predeterminado por las normas aplicables. En este caso, no hay, digamos, una porción amplia de la libre determinación por parte del órgano. Por ejemplo, todos los empleados públicos, los funcionarios empleados públicos, gozan de cierto tipo de derechos, como por ejemplo de licencias ordinarias, licencias por vacaciones, licencias de salud, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si hablamos de una licencia anual, en este caso, el empleado público puede solicitar y la autoridad administrativa no puede, digamos, desconocer ese derecho. Entonces, ahí, digamos, esa decisión está reglada bajo determinados requisitos. Y, lógicamente, pueden serle, digamos, no otorgadas en un determinado momento de acuerdo, digamos, a las circunstancias o al tipo de momento en que se está viviendo en la administración, pero de ninguna manera puede rechazar esta petición porque son derechos establecidos o que goza el empleado público. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los caracteres del acto administrativo. Tenemos en primer lugar la presunción de legitimidad. Todos los actos administrativos se presumen legítimos. Esto es, digamos, lo que sería la presunción de legitimidad. Es decir que es necesario demostrar que no son válidos si presentan algún vicio. El administrado debe, digamos, alegar y probar la ilegitimidad del dictado de este acto administrativo. Porque en principio, la administración goza de este beneficio, digamos, de esta presunción de legitimidad. Todo lo que hace la administración se presume que es legítimo. Y es el administrado que debe probar, que debe alegar y probar que el acto administrativo presenta o adolece de algún vicio. En principio, por eso hablamos y decimos que hay una presunción de legitimidad. ¿Por qué? Porque lógicamente si se cuestionara, se vería interrumpido el accionar de la administración. Entonces, se parte siempre de una presunción de legitimidad para que la administración no pueda ser perturbada en su accionar. Debe ser inmediato, debe ser concreto frente a determinadas situaciones. Por eso es que esta presunción de legitimidad es válida a la administración. Consecuencia de esta presunción de legitimidad surge o tenemos otro carácter de acto que es la ejecutividad. Consiste en que el acto administrativo va a producir en forma inmediata, va a ser exigible a través de la coerción para la ejecución del acto administrativo. Es decir, que el dictado del acto administrativo, la propia administración tiene los medios coercitivos necesarios para llevar a cabo la ejecución de ese acto administrativo que ha dictado. No solo tiene ejecutividad, sino que tiene también ejecutoriedad. Por ejemplo, supongamos que un grupo de personas decide levantar o hacer una vivienda en medio de una plaza pública. Entonces, la propia administración puede ordenar, digamos, el inmediato desalojo por haber, digamos, invadido un bien de dominio público
dicta el acto administrativo, y ese acto administrativo tiene ejecutividad y ejecutoriedad y puede ordenar lanzamiento, puede disponer que estas personas salgan de este lugar que pertenece a un dominio público. Ahora, hay situaciones que la administración debe recurrir al órgano judicial para que pueda cumplir ese acto administrativo, a través de lo que se llama la vía de apremio, o por ejemplo, para cobrar algún tipo de multa o de impuesto. Lógicamente, esta forma de recurrir al órgano judicial es con menos requisitos que los particulares. ¿Por qué? Porque también se sigue con el principio de la presunción de legitimidad. Entonces, si bien es necesario a la ejecución de este acto administrativo, por ejemplo, el cobro de impuestos o de una multa, recurrir al órgano judicial, los requisitos de admisibilidad van a ser menores que en el caso de que se recurra el administrado al órgano judicial a pedir algo equivalente a un derecho que quiera reclamar. Bien. Con esto vamos a dar por finalizada la unidad 3 y próximamente vamos a subir las subsiguientes. Muchas gracias.